a tu perfecta voluntad. Y háblanos, Dios. Usa tu siervo inútil en esta tarde, Señor. Yo no puedo hacer nada. Mis hermanos están cansados, yo lo puedo percibir. Están un poco, Señor, pues algunos de ellos están aquí todo el día. Algunos de ellos no han comido bien, no han ido a sus casas, porque ellos te aman y están sirviéndote con todas sus fuerzas. Yo quiero ser considerado con ellos, pero más que nada quiero ser ayuda para ellos. Te pido que tú me uses y me ayudes como cada vez que Señor, tú sabes que no puedo y Señor, solamente dependo de ti, y por ello pido, Señor, tu poder y tu denuedo y tu Espíritu Santo obrando a través de nosotros. En nombre de Cristo, amén. Pueden sentarse, hermanos. Sentimientos peligrosos, hemos hablado de varios de ellos. Hemos hablado de la ansiedad, del afán, hemos hablado de la depresión, hemos hablado, hermanos, de la amargura, de la ira. Hemos hablado, hermanos, de muchos otros sentimientos con los cuales podemos nosotros batallar en nuestra vida cristiana. Y realmente, hermanos, los sentimientos no son malos. Los sentimientos son una parte de nosotros. Dios nos hizo a nosotros seres emocionales. Nos puso a nosotros sentimientos porque somos hechos o creados a su imagen y semejanza. Usted sabe que Dios tiene sentimientos, Dios tiene emociones. En la Biblia encontramos que Dios se pone contento, se goza, Dios se pone triste, Dios se enoja, Dios experimenta todas las emociones que usted y yo experimentamos. La diferencia es que Dios tiene control sobre ellas, porque Dios es perfecto, es justo y es santo. El problema, hermanos, es que si nosotros no tenemos control, dominio sobre nuestras emociones, ellas nos pueden, hermanos, desviar de los caminos de Dios. Actuar controlados por las emociones puede ser muy peligroso, porque hay sentimientos, hermanos, que despiertan actitudes incorrectas en nuestros corazones. La angustia se define, hermanos, como el estado de intranquilidad, de inquietud muy intensa, causado especialmente por alguna situación desagradable o por la amenaza o desgracia o por un peligro en particular. La palabra angustia viene de la palabra latina, que significa angosto o estrecho. La angustia surge, hermanos, cuando una persona se siente atrapada en medio de una situación en la cual no ve la salida. Nos vemos acorralados en un punto estrecho en el que nos sentimos atrapados y por lo tanto no vemos salida, no vemos esperanza y nos llenamos de temor, nos llenamos de dolor, de quebranto, y a eso se le llama la angustia. Es un dolor intenso, surgido por una pena, por un dolor, por una enfermedad, por una circunstancia adversa en nuestra vida. La angustia, hermanos, se caracteriza por ser mucho más intensa que el desánimo, que la depresión, porque la angustia, hermanos, es algo muy fuerte, muy exagerado. La angustia es cuando rompemos en llanto de que ya no podemos más, de que ya no podemos seguir adelante, de que ya no hay manera, hermanos, de que nosotros nos podamos levantar. La angustia ocurre, hermanos, cuando estamos en una situación de estrés, en una situación, hermanos, de problema, de conflicto, y ya no podemos seguir y nos damos por vencidos. Esa es la angustia. Yo no sé si usted se ha sentido así. Yo creo que yo sí la he experimentado varias ocasiones en mi vida. Hay problemas que parecen que no se pueden resolver. Hay situaciones que parecen no tener solución y te llenas de frustración, de tristeza, de quebranto, y a eso se le llama angustia. Todos vamos a ser angustiados en algún momento de nuestra vida. Quiero mostrarle con la Biblia, hermanos, las circunstancias en que la gente entra en angustia en la Biblia. ¿Por qué viene la angustia? Y en siguiente lugar, ¿qué hacer cuando viene la angustia? 2 puntos sencillos, claros y rápidos. En primer lugar,
¿cuándo viene la angustia? Encontramos ejemplos en la Biblia. Recuerde que todas las cosas escritas en la Biblia fueron escritas para nuestro ejemplo. Dios nos enseña a través de la historia bíblica cosas que debemos aplicar a nuestra propia vida. Hay situaciones en las que personas en la Biblia, muchas, se vieron en angustias, y son situaciones que nosotros podemos atravesar. Por ejemplo, vean Génesis. Vamos a usar mucha Biblia. Espero que venga despierto, animado y dispuesto a aprender de la Biblia. Hermano, yo no le puedo pedir perdón por usar mucho la Biblia. Al contrario, le pediría perdón si no la usara. Génesis 35:2 dice la palabra de Dios, hermanos. Génesis 35 y versículo 2. Entonces Jacob dijo a su familia y a todos los que con él estaban: quitad los dioses ajenos que hay entre vosotros y limpiaos y mudad vuestros vestidos y levantémonos y subamos a Betel. ¿Alguien sabe qué significa Betel, hermanos? ¿Qué significa Betel? Casa de Dios. Vamos a la casa de Dios, vamos a Betel. Y haré allí altar al Dios, dice Jacob, que me respondió. ¿Cuándo? En el día de mi angustia, y ha estado conmigo en el camino que he andado. La angustia, la primera referencia a esta palabra en la Biblia, la encontramos en la vida de Jacob, hermanos, cuando él apenas salía de su casa, amenazado de muerte por su propio hermano. Jacob había suplantado a su hermano Esaú, robándole la primogenitura. Y luego, hermanos, le había robado la bendición que Dios tenía para él, de parte de su papá, de su padre, hermanos, de Isaac. Y tenemos a Jacob, hermanos, que recibe amenaza de muerte. Se enfrenta a un problema, hermanos, en el que tuvo que huir y encontrarse a sí mismo solo, hermanos, sin nadie que le ayudara, sin nadie que le escuchara, sin nadie que tuviera atención por ayudarle o por hacer algo por él. Hermano, la angustia viene cuando enfrentamos situaciones en las que nos sentimos solos, en las que nos sentimos que no hay nadie que nos ayude. Yo no sé si usted se ha sentido así, pero a veces parece, hermanos, que cuando más necesitamos ayuda, no hay nadie que nos extienda la mano. ¿Cuántos les ha pasado eso, hermano? Y muchas son las razones, a veces por nuestro orgullo de no pedir ayuda, pero a veces pides ayuda y nadie te ayuda. Y ahí estaba Jacob en Betel, solo, desamparado. Se había ido de sus papás, de su ciudad. No había nadie, no había amigos, no había familiares, no había dónde ir, hermanos. Y Jacob entró en una angustia grande porque estaba huyendo por su vida. No podía regresar a su casa porque su hermano había prometido matarlo. No podía ir hacia otro lugar porque no conocía a nadie. La angustia viene cuando nos sentimos solos frente a un problema. Amén, hermanos. La bendición aquí es que Jacob le dice a su gente: vamos a levantar un altar, vamos a la casa de Dios, vamos a poner un altar al Dios que me respondió en el día de mi angustia y ha estado, ¿qué dice? Conmigo. Jacob pensó que estaba solo. Jacob se sentía frustrado, se sentía abandonado, pero se dio cuenta que había alguien que estaba con él, y ese alguien era Dios, hermano. Y cuando estamos en angustia, algo que debemos entender: Dios siempre está con nosotros. Amén, hermano. Mire Génesis 42:21. Otra referencia en la Biblia que encontramos sobre la angustia la experimentaron los hermanos de José, hermanos. Estos hermanos de José habían vendido a su hermano como esclavo a unas mercaderes, hermanos, y después fue vendido en Egipto. La Biblia nos narra, hermanos, en la historia de José, cómo, hermanos, ellos habían intentado matarlo y habían intentado, hermanos, quitarle la vida, y después determinaron venderlo como esclavo. Dice ahí versículo 21 del capítulo 42, decían el uno al otro: verdaderamente hemos pecado contra nuestro hermano, pues vimos, que dice, la angustia de su alma cuando nos rogaba y no le escuchábamos. Por eso ha venido sobre nosotros, ¿qué, hermanos? Esta angustia. Ellos se encontraron en un problema grave, hermanos, ocasionado por su mismo pecado. Ellos se encontraron, hermanos, pues como la vida da muchas vueltas, y la Biblia nos promete que todo lo que el hombre siembra,
eso también cegará. Hermano, cuando vemos consecuencias de nuestros pecados, cuando vienen, hermanos, las consecuencias a nuestra vida, porque el pecado nos alcanza, viene la angustia a nuestro corazón. Cuando enfrentamos las consecuencias de nuestros pecados. Amén, hermanos. Mire el libro de Jueces, capítulo 16. Personas en la Biblia que experimentaron la angustia, con las cuales nos podemos identificar, porque la angustia viene por muchas diferentes circunstancias. En Jueces 16 nos dice de Sansón, ese hombre musculoso, ese hombre fuerte, hermanos, grandemente usado por Dios, escogido por Dios como uno de los jueces de Israel, que había matado, hermanos, a muchos filisteos, que había, hermanos, pasado por muchas circunstancias peligrosas, hermanos. Él se angustió por la presión de una pequeña mujer. Jueces 16. Aconteció que presionándole ella cada día, ¿con qué, hermanos? E importunándole su alma de Sansón, fue reducida a mortal, ¿qué, hermanos? Angustia. La presión que ejercía Dalila sobre Sansón para pedirle, preguntarle por qué, para preguntarle cómo podían destruirle, cómo podían perder él su fuerza, en qué consistía esa fuerza que él tenía, hermanos. Era una presión de la mujer para desviar a Sansón de la voluntad de Dios. ¿Sí me está escuchando? Esa mujer insistía cada día, hasta que Sansón se vio angustiado por la presión de su esposa. ¿Cuántos esposos y esposas no experimentan la angustia por la presión de un esposo inconverso, de una esposa inconversa? Ya no vayas a la iglesia, ya no leas la Biblia, ya para qué vas. Constantemente presionando para alejarnos de los caminos de Dios. ¿Estamos aquí, hermanos? Y muchos no aguantan esa angustia y terminan por ceder como lo hizo Sansón. Lamentablemente, hermanos, muchos cristianos ceden a la presión de los inconversos para hacer lo que a Dios no le agrada, y viene la angustia. El rey Saúl, hermanos, experimentó angustia en varias ocasiones de su vida. En 2 Samuel 1:9 dice que narra una malecita, aunque echaba mentiras, de que Saúl estaba angustiado porque lo habían derrotado los filisteos. Pero mire 1 Samuel 28:15. Gracias, hermano. 1 Samuel 28:15. Y Samuel dijo a Saúl: ¿por qué me has inquietado haciéndome venir? Y Saúl respondió: estoy muy, ¿qué, hermanos? Angustiado. Saúl: estoy muy angustiado, pues los filisteos pelean contra mí. Y mire lo que dice: y Dios se ha, ¿qué, hermanos? Apartado de mí. ¿Y qué dice, hermanos? No me responde más, ni por medio de profetas, ni por sueños. Por esto te he llamado, para que me declares lo que tengo que hacer. La angustia viene, hermanos, cuando Dios se aparta de nuestra vida. Siempre, hermanos, que nosotros nos alejemos de Dios, vendrá la angustia, porque un cristiano no puede estar contento, no puede estar, hermano, feliz, no puede estar en paz si la presencia de Dios no está en su vida. La angustia viene, hermano, ante la dificultad que enfrentamos por alejarnos de Dios, por estar lejos de su presencia. Mire Deuteronomio 31:16. Muy interesante, hermanos, cómo la falta de la presencia de Dios en nuestra vida producirá angustia en el verdadero cristiano. Deuteronomio 31:16 dice la palabra de Dios, hermanos: y Jehová dijo a Moisés: he aquí tú vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra a donde va para estar en medio de ella, y me dejará e invalidará mi pacto que he concertado con él, y se encenderá mi furor contra él en aquel día. Y mire lo que dice. ¿Qué dice, hermanos? Los abandonaré y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males. ¿Y qué, hermanos?
y angustias. Vendrán angustias y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Hermano, la angustia viene por la falta de la presencia de Dios en nuestra vida. Muchos de nosotros hemos descuidado la presencia de Dios en nuestra vida, tolerando el pecado, alejándonos de Dios, descuidando su obra, descuidando relación con Dios en leer la Biblia, en orar. Y no nos hemos dado cuenta que Dios se ha alejado de nosotros y viene la angustia a nuestra vida. Porque no nos puede ir bien si no estamos cerca de Dios. Y un cristiano, hermanos, que se aleja de Dios es gravemente angustiado, gravemente atormentado. Por causa de su pecado, por causa, hermanos, de su apatía espiritual, viene la angustia. ¿Sí me va siguiendo, hermanos? La angustia viene porque Dios no está con nosotros muchas veces. Mire el rey David, 2 de Samuel 1:26. David se angustió por la pérdida de un ser querido. Quizá la persona que David más amó en su vida fue su amigo Jonatán. 2 de Samuel 1:26 dice David: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán. ¿Estamos ahí, hermanos? Angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, porque me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. Ahora, la mente torcida, perversa y corrompida de los homosexuales toma este versículo para decir que David tenía una relación homosexual con Jonatán. Hermano, eso es una abominación, simplemente imaginarlo. ¿Qué mente tan torcida? ¿Qué mente tan retorcida podría imaginar algo así de un hombre conforme al corazón de Dios? Por cierto, son los mismos homosexuales que hasta vergüenza me da decirlo, asco me da decirlo, que dicen, hermanos, que Juan, el profeta amado, se recostaba en el pecho de Jesús, y también ellos ven indicios ahí de actividad homosexual. Imagínense hasta dónde está pervertida y sucia la mente del ser humano. ¿Estamos aquí, hermanos? Pero David no era ese caso. David era un hombre conforme al corazón de Dios, un hombre. Y David, hermanos, tuvo la amistad muy cercana con este hombre llamado Jonatán. Hay hombres, hermanos, a los cuales yo les tengo un afecto, un aprecio, un amor, y no por eso quiere decir que yo sea homosexual. Porque el hombre tiene la capacidad de amar como Cristo nos amó a nosotros. ¿Estamos aquí, hermanos? Pero David tenía la grave noticia de que su amigo Jonatán había muerto, hermanos. Y la pérdida de un amigo que le había sido más cercano que cualquier otra persona en su vida trajo angustia a la vida de David. Yo sé, hermanos, que perder a un ser querido trae angustia a nuestra vida. Hace 4 años, mi mamá, ya casi 5 años en este mes, mi mamá se fue al cielo por causa del cáncer. Y yo experimenté angustia en mi vida de verla a ella sufrir, de verla a ella irse con el Señor. Porque hay tristeza, porque hay quebranto, porque hay angustia. ¿Estamos aquí, hermanos? Hace ya 8 años, en el mes de marzo, en un mes más, mi papá se fue al cielo. Y como ellos, hermanos, todos mis abuelos, varios tíos, he estado participando en muchos funerales de mucha gente diferente. En estos años que tengo en el ministerio me ha tocado estar con personas que han perdido a sus padres, esposos que han perdido a su pareja, a su esposa, esposas perdiendo a su esposo, a veces muy jóvenes como mi hermano Marcos, su esposa de 42 años falleció hace unos días atrás. He visto madres perdiendo a sus hijos. Yo no sé cómo describir el dolor de esas madres. Pero hermanos queridos, enfrentar la muerte de alguien querido
trae angustia a nuestra vida. Y si usted no lo ha experimentado, tarde o temprano le va a pasar. Amén, hermanos. David experimentó angustia por la muerte de Jonatán. Pero también cuando David cometió un error, un pecado grave, él, hermanos, dice la Biblia que Satanás incitó su corazón para que hiciera un censo en Israel. Usted tiene que entender esto. Dios había hecho una promesa a Abraham que nadie podía contar a la descendencia de Abraham. Dios le había prometido, mira las estrellas, si las puedes contar, dice, así será tu descendencia. Ve a la arena del mar, si alguien la puede contar, así va a ser tu descendencia. Nadie puede saber cuántos judíos hay. Hasta hoy en día nadie puede saber. Pero David dijo, yo sí quiero saber. Y mandó a Jacob a hacer un censo de todos los judíos que había, todos los israelitas que había. Y eso, hermanos, fue una grave tentación, una grave ofensa contra Dios, porque es querer hacer a Dios ver mentiroso. ¿Sí me está entendiendo, hermano? Dios se enojó contra David y Dios trajo castigo sobre el pueblo de Israel, en el que murió mucha gente. Y en 2 de Samuel 24:14 vino el profeta Gad y le dijo, escoge entre 3 cosas. 2 de Samuel 24. Ahí está la historia, usted la puede leer desde el versículo 1 en adelante. En 2 de Samuel 24 y versículo 11, por la mañana, cuando David se hubo levantado, vino palabra de Jehová al profeta Gad, vidente David, diciendo, ve y di a David, así ha dicho Jehová, 3 cosas te ofrezco, y tú escogerás una de ellas para que yo la haga. Vino pues Gad a David y se lo hizo saber y le dijo, ¿quieres, número 1, que te vengan 7 años de hambre en tu tierra? O número 2, que huyas 3 meses delante de tus enemigos y ellos te persigan. O número 3, que 3 días haya peste en tu tierra. Piensa ahora, mira qué responderé al que me ha enviado. 3 opciones. 7 años, amén, hermanos. 7 años de hambre, 3 meses delante de tus enemigos, o 3 días en las manos de Dios. La respuesta de David, ahí en el versículo 14, David dijo a Gad, en grande, ¿qué, hermanos? Angustia estoy. En grande angustia estoy. David sabía que tenía que haber una consecuencia de su pecado, de su soberbia, de su altivez y arrogancia. Y al saber que él tenía que pagar por su pecado un alto precio, se vio en angustia. Hermanos, siempre que hagamos algo contra Dios, va a haber consecuencias. El pecado nunca puede ser gratis. Decía un pastor que vino a predicar aquí, peca y paga. Peca y paga. ¿Se acuerdan del hermano Ray que predicó? Y eso es verdad, hermano. El pecado tiene un precio. Y David, al ver la consecuencia de sus acciones, le dice, caigamos ahora en mano de Jehová, porque sus misericordias son muchas, mas no caiga yo en manos de hombres. Y eso pasó, hermanos. Dios tuvo misericordia de David, pero murieron miles de personas. 70,000 hombres, dice el versículo 15, murieron por una mala decisión de David. Nuestras malas decisiones, hermanos, traen consecuencias, y a veces las consecuencias son catastróficas, y ver esas consecuencias trae angustia a nuestra vida. Amén, hermanos. Miren, Nehemías 9:37. No se me desespere, vamos hacia algún lado. Nehemías 9:37 dice, y se multiplica su fruto para los reyes que has puesto sobre nosotros por nuestros pecados, quienes se enseñorean sobre nuestros cuerpos y sobre nuestros ganados, conforme a su voluntad, y estamos, ¿qué dice? En grande
angustia. La angustia viene, hermanos. La angustia viene por consecuencia del pecado en nuestra vida, otra vez. El pueblo de Israel, hermano, había sido cautivo, hermanos. ¿Sí? El pueblo de Israel, la parte del norte, había sido invadida por los asirios. Los asirios se los llevaron a otros lugares y trajeron gente de otros lugares a habitar la ciudad de Samaria. De ahí surgen los samaritanos, de una mezcla entre judíos y gentiles de otras muchas naciones, y desaparece el reino del norte de Israel y queda solamente Judá. Judá se rebela contra Dios, hermano, y es invadida por Babilonia, y Dios se los lleva a Babilonia. Después los medopersas toman control, y después de ello, hermano, vienen los persas, hermano, y después de eso, hermano, vemos que el pueblo de Israel queda, la ciudad de Jerusalén queda en ruinas, y ellos por un momento ven la misericordia de Dios. Se les da oportunidad de reedificar el templo de Jerusalén. En Nehemías reedifican los muros de la ciudad, pero ahí estaban en ruinas. Ahí estaban ellos meditando sobre su condición. Estaban en angustia por todo su pecado y su rebeldía. Mire en Job capítulo 7, el libro de Job, ¿por qué viene la angustia a nuestra vida? Job capítulo 7, versículo 11, por favor. Job 7:11. Usted sabe la historia de Job, un hombre grandemente atribulado. Y dice Job en el versículo 11: por tanto, no refrenaré mi boca, hablaré en la que, hermanos, en la angustia de mi espíritu, y me quejaré con la amargura de mi alma. Cheque en la Biblia cuántas veces viene la palabra angustia en el libro de Job, y la va a encontrar un montón de veces. Job, hermanos, fue angustiado por el sufrimiento que vino a su vida. Perdió sus hijos, perdió sus propiedades, todo lo que tenía, perdió su salud. Sus amigos lo acusaban, hermano. El sufrimiento, las cosas adversas que vienen a nuestra vida nos ponen en angustia. Y todos, en alguna ocasión, sufrimos por alguna razón. El sufrimiento trae angustia. ¿Sabía usted, hermanos? El pueblo de Israel fue angustiado por Dios. En el Salmo 107 y versículo 4, vaya conmigo. Salmo 107 y versículo 4, hermanos. 107, 4 de Salmos. Hablando de la historia de Israel como pueblo escogido de Dios. Salmo 107 y versículo 4. Dice: anduvieron perdidos por el desierto, por la soledad, sin camino, sin hallar ciudad donde vivir, hambrientos y sedientos, su alma desfallecía en ellos. Entonces clamaron a Jehová en su angustia. Amén, hermanos. Amén. ¿Y qué pasó? Y los libró de sus aflicciones. Los dirigió por camino derecho para que viniesen a ciudad habitable. Versículo 13. Luego que clamaron a Jehová en su angustia, ¿qué hizo? Los libró de sus aflicciones. Versículo 19. Pero clamaron a Jehová en su, ¿qué, hermanos? En su angustia, y los libró, ¿qué? De sus aflicciones. Todo eso narra lo que ellos pasaron. Versículo 28. Entonces claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones. Amén. La angustia viene por rebeldía, por desobediencia, por pecado, por perder a un ser querido, por muchas situaciones en nuestra vida. Pero la angustia en sí no es necesariamente mala, porque Dios mismo se angustia. ¿Sabía usted que Dios enfrenta la angustia? ¿Sabe usted eso, hermano? Vaya conmigo, por favor, mire a Salmo 22:11. El miércoles pasado en la clase, hermanos, de la oración, las oraciones de la Biblia, vimos el Salmo 22 como un salmo mesiánico, y vimos que estas palabras son de Jesús antes de ir a la cruz del Calvario, profetizadas muchos cientos de años antes de que Él viniera. Pero estas son palabras del Señor Jesús, que le dice al Padre: no te alejes de mí, porque en la angustia está, que, hermanos, cerca, porque no hay quien ayude. El Señor Jesucristo, hermanos, experimentó
angustia por nosotros. ¿Sí está aquí, hermano? Antes de ir a la cruz del Calvario, Jesús fue angustiado. Mire Mateo, o nada más léalo o escúchenlo, Mateo 26:37. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Nuestro Señor Jesucristo, hermanos, experimentó angustia, pero no por sí mismo, no por su condición, no por el sufrimiento que iba a pasar. La angustia de Jesús fue por usted y por mí, hermano. Si Dios llega a experimentar la angustia, no es por Él o por algo que Él viva, es, hermano, por nosotros. Isaías 53:7 nos dice angustiados. Isaías 53:7, angustiado Él, hablando de Jesús, angustiado Él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. La angustia experimentada por el Señor Jesucristo fue por usted y por mí, por el amor que nos tiene, por la compasión que Él tiene de nosotros. Y mire lo hermoso de esto. Él se angustia. Fíjese, esto es tremendo. Dios se angustia cuando nosotros nos angustiamos. En Jueces 10:15, sé que es mucha Biblia, hermano, pero ya era tiempo de usarla. Amén, hermanos. Jueces 10:15, los hijos de Israel respondieron a Jehová: hemos pecado. Haz tú con nosotros como bien te parezca. Solo te rogamos que nos libres este día. Israel estaba delante de Dios y dice: Señor, te hemos pecado, estamos en angustia, nomás sálvanos este día, líbranos este día. Y mire lo que dice ahí, hermanos, el versículo 16: y quitaron de entre sí los dioses ajenos y sirvieron a Jehová. Y Él, ¿quién? Dios, hermano, fue angustiado a causa de qué, hermanos, de la aflicción. ¿De quién? De Israel. Oh, hermano, qué maravilloso es pensar que un Dios que es todopoderoso, que es omnisciente, omnipotente, omnipresente, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, experimenta angustia cuando usted y yo nos angustiamos. Eso es tremendo. ¿Por qué Dios tendría que compadecerse de mí? Si yo me angustio, Él se angustia. Mire Isaías 63:9. Esto es tremendo para mí. Es maravilloso, hermano. Isaías 63:9. Isaías 63:9. Si lo encuentra, dígame. Amén. En toda angustia de ellos. En toda angustia de ellos. ¿Qué dice, hermanos? Él fue angustiado, y el ángel de su faz los salvó. En su amor y en su clemencia los redimió y los trajo y los levantó todos los días de la antigüedad. Amén. Cada que tú te angustias, Dios también se angustia. Él no puede ver a alguien sufrir sin sufrir su corazón. ¿Estamos aquí, hermanos? Por eso la voluntad de Dios es que la angustia, hermanos, nos sirva a nosotros con un propósito bueno y no uno malo. Mire Oseas 5:15. Oseas 5:15. ¿Para qué Dios usa la angustia? ¿Para qué Dios permite la angustia en mi vida? Con un propósito en particular, que aprendamos a buscarle. 5:15. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan, ¿qué, hermanos? Su pecado, y busquen, ¿qué, hermanos? Mi rostro. Mire lo que dice Dios: en su angustia me buscarán. Si yo permito la angustia a tu vida, no es porque quiera hacerte sufrir, no es porque quiera atormentarte o castigarte, es porque quiero que en esa angustia que experimentes en tu vida aprendas a buscarme a mí. Si la angustia Dios la permite, si Dios nos ama, ¿por qué nos angustia? Si Dios nos ama, ¿por qué nos hace pasar por dolor y sufrimiento? Dios dice: porque es la única manera que tú te acercas a mí.
Es la única manera que tú vienes a mí. Es la única manera que tú me buscas a mí. Entonces, hermano, la angustia debe servir para algo bueno, no para algo malo. Pero muchas personas experimentando la angustia se desaniman, se amargan contra Dios, se alejan de Dios, se van de la iglesia, vuelven atrás hacia el pecado. Pero el propósito de Dios no era ese. Oh, hermanos, hay tanto que Dios nos enseña que podemos hacer en medio de la angustia. ¿Qué debemos hacer cuando viene la angustia? Mire Salmo 9:9. Salmo capítulo 9, versículo 9. En primer lugar, usted debe entender que Dios promete ayuda cada vez que experimente la angustia. Amén, hermano. Mire qué tremendo. Jehová será refugio del pobre. Habla en el aspecto espiritual. El pobre es alguien que necesita. Amén, hermano. Refugio para el tiempo de ¿qué, hermanos? De angustia. Hermano, cuando nos encontremos en angustia, sin saber qué hacer, sin saber a dónde ir, sin saber a quién acudir, hermano, hay un refugio donde podemos acudir, y ese refugio está en Dios. Él es refugio en el tiempo de la angustia, hermano. Amén. Salmo 18:6. Mire, dice el rey David: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. ¿Y qué pasó, hermanos? Él oyó mi voz desde su templo. Mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Oh, hermano, no hay manera que alguien esté en angustia y Dios no lo sepa, y Dios no esté listo para ayudar. Dios dice: aprende a entender que yo estoy listo para ayudarte. En Nahum 1:7 dice: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Dios te conoce. Dios es bueno. Él te conoce, y Él es fortaleza en el día de la angustia. Por favor, jóvenes, no estén platicando. Esto es importante. Salmo 25:17. ¿Qué debo hacer, hermanos, cuando viene la angustia? Debo asegurarme de saber que Dios está listo a ayudarme. Amén, hermano. Debo clamar a Él. Versículo 17, Salmo 25:17. ¿Qué debo hacer cuando esté en angustia? Dice la Biblia: las angustias de mi corazón se han ¿qué? Aumentado. Sácame de mis congojas, le ora David a Dios. Versículo 18, mira mi aflicción y mi trabajo. ¿Y qué dice, hermanos? Perdona todos mis pecados. ¿Qué debemos hacer cuando viene la angustia? Debemos asegurarnos de confesar nuestros pecados delante de Dios. Si la angustia viene por causa de algún pecado en mi vida, debo estar buscando analizarme y buscar decirle a Dios: Señor, si hay algo en mí que esté produciendo esta angustia, perdóname, Señor, límpiame, Dios, quítame este pecado. ¿Estamos aquí, hermanos? Debemos limpiar y examinar nuestra vida. Mire Salmo 31:17. ¿Qué debo hacer cuando viene la angustia? Debo recordar que Dios sabe lo que estoy pasando. Salmo 31:7. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto, ¿qué, hermanos? Mi aflicción. Has conocido mi alma. ¿Qué dice, hermanos? Oh, hermano, Dios conoce tus angustias. Dios sabe lo que estás pasando. Dios sabe lo que estás experimentando. No solo las conoce, sino Él nos libra de ellas. Salmo 32:7, ahí mismo dice: tú eres mi refugio. 32:7. Tú eres mi refugio. ¿Me guardarás de qué, hermanos? Con cánticos de liberación me rodearás. Selah. Dios conoce tu aflicción. Dios conoce tu angustia. Y no solo la conoce, sino que dice: me guardarás de la angustia. Con cánticos de liberación me rodearás. Mire el capítulo 34, Salmo 34, versículo 6.
34, 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Dice David, este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró ¿de qué, hermanos? De todas sus angustias. Versículo 17. Claman los justos y Jehová, ¿qué, hermanos? Oye. Y dice ahí, y los libra ¿de qué, hermanos? ¿Sabe por qué batallamos mucho con la angustia y nos torna en depresión y en desánimo? Porque no sabemos clamar a la persona correcta. Estamos en angustia y lo publicamos en el Facebook. ¿Estado? ¿Cuál es tu estado? Angustiado, deprimido, desanimado. Fulano de tal se siente triste. Ya, wow. Todo el mundo se enteró que estás triste y sigues triste. Clamamos a la gente que lo único que hace es chismear de nosotros, pero el único que puede ayudarnos es Dios. Asegúrate de clamar a Dios, porque Él, hermanos, nos libra de todas nuestras angustias. Amén, hermano. Mire Salmo 37, 39. Yo quisiera leer tantos versículos, pero el tiempo no me alcanza. Pero mire, 37, 39. Pero la salvación de los justos es de Jehová, y Él es su fortaleza. ¿Cuándo? En el tiempo de la angustia. Dios dice, yo estoy para darte fuerzas, yo estoy para liberarte. Solamente aprende a clamar a mí. Salmo 50, 15. Dios está diciendo, Salmo 50, 15. Versículo 12. Si yo tuviese hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros? ¿He de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza, paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de ¿qué, hermanos? De la angustia. ¿Y sabes qué voy a hacer? Te libraré y tú me honrarás. Es un buen trato. Yo no necesito tu dinero, no necesito tus sacrificios. Yo necesito tu corazón, necesito tu fe. Solamente que sepas que yo estoy listo para ayudarte. Solamente que sepas que estoy listo para salvarte en el momento de la angustia. Tú clámame y yo te voy a salvar. Y tú me vas a adorar a mí. Es todo lo que Dios quiere. Amén, hermano. Mire Salmo 91 y versículo 15. Salmo 91, 15. Me invocará. Versículo 14. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo. ¿Qué dice, hermanos? En la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. ¿No será suficiente escuchar de Dios estas palabras para saber qué hacer cuando estamos angustiados? Dios está listo a ayudarnos. Dios está listo a fortalecernos. Dios está listo a salvarnos, a fortalecernos, darnos fuerza para seguir adelante en medio de la angustia. Amén, hermanos. Cuando el Señor Jesús estaba angustiado orando y pedía, Señor, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Lo que hizo Dios fue mandar un ángel para fortalecerle. En medio de la angustia, Dios quiere fortalecernos. Amén, hermanos. Amén. ¿Qué debemos hacer cuando viene la angustia? Es el mejor momento para hacer compromisos con Dios. Mire el Salmo 66, 13. Salmo 66, 13. Entraré en tu casa con holocaustos. ¿Te pagaré qué? Mis votos. Que pronunciaron qué? Mis labios. Y habló mi boca cuando estaba qué? Angustiado.
Holocaustos de animales engordados te ofreceré, con sahumerio de carneros te ofreceré en sacrificio, bueyes y machos cabríos, Selah. El mejor momento para hacer votos a Dios, compromisos con Dios, es cuando estamos en angustia. Estamos aquí, hermanos. Busque a Dios, haga compromisos con Él, establezca votos para Dios y cúmplalos. Y cúmplalos. Dios se agrada que en el tiempo de la angustia hagamos compromisos y Él escucha los compromisos y espera que los cumplamos. Amén, hermanos. Amén. Mire Proverbios 17:17. ¿Qué puedo hacer cuando estoy en angustia? Bueno, hermanos, Dios nos concede su ayuda, su fortaleza, su auxilio. Pero también Dios nos dice que una buena manera de enfrentar la angustia es teniendo buenos amigos. ¿Estamos aquí, hermanos? Amén. Proverbios 17:17 dice que en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano. ¿En tiempo de qué, hermanos? Gloria a Dios por los amigos. Amén, hermanos. Gloria a Dios por aquellas personas que pueden tenderte la mano, que pueden ayudarte, que pueden socorrerte, que pueden animarte en el tiempo de la angustia. Todos necesitamos amigos. Dios es nuestro amigo, Jesús es nuestro amigo, pero también necesitamos amigos en la iglesia, hermanos. Algunos de aquí, hermanos, no se quieren contactar, no se quieren mezclar ni relacionar con nadie de la iglesia. Por eso cuando viene la angustia te sientes solo y deprimido por tu soberbia, que no quieres tener comunión con los hermanos en Cristo. Yo tengo buenos amigos en esta iglesia. Amén, hermanos. Amén. Y yo soy amigo para cada uno de ustedes que necesite ayuda. En todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. Hermano, busca un buen amigo. Júntate con alguien que pueda hacer una bendición a tu vida. Cuando menos lo acuerdes, tú lo vas a necesitar o Él te va a necesitar a ti. Amén, hermanos. Proverbios 18:14 nos dice que el ánimo nos ayuda a enfrentar la angustia. Dice Proverbios 18:14, el ánimo del hombre soportará su enfermedad, mas ¿quién soportará el ánimo, qué, hermanos? Cuando la angustia viene, hermanos, nuestro ánimo decae. Lo único que nos puede hacer soportar es buscar animarnos, animando a otros. Un par de cosas más. Mire Proverbios 21:23. ¿Qué hacer cuando viene la angustia, hermanos? Lo mejor que podemos hacer es tener cuidado con nuestras palabras. Mire Proverbios 21:23, el que guarda su boca y su lengua, su alma guarda ¿de qué? De angustias. Guarda tu boca de no quejarte. Guarda tu boca de no murmurar. Guarda tu boca de no criticar. Guarda tu boca, hermanos, de no renegar contra Dios. Cuando viene la angustia, ten cuidado. Cuidado con lo que dices. Cuidado con las quejas. Amén, hermanos. Amén. Juan 16:21, hermanos. Estamos terminando, ya estamos aterrizando. Juan 16:21. ¿Qué debo hacer cuando viene la angustia? Recuerda que la angustia siempre trae cosas buenas. Juan 16:21. La mujer cuando da luz, ¿tiene qué, hermanos? Tiene dolor, porque ha llegado su hora. Pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de qué, hermanos, de la angustia, por el gozo de que haya nacido un hombre, ¿qué, hermanos? En la tierra. ¿Sabe qué, hermanos? Siempre la angustia trae bendiciones. Siempre. Dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Amén.
Recuerde que para el cristiano hay una promesa que todas las cosas nos ayudan, ¿qué? A bien. Cuando estamos en angustia es porque vienen cosas buenas a nuestra vida. Vienen bendiciones de parte de Dios. Recuerde que la angustia no nos puede separar de Dios. Dice Romanos, ¿qué nos separa del amor a Cristo? Tribulación, angustia. Amén, hermanos. Persecución o hambre o desnudez o peligro o espada. La angustia no nos puede alejar de Dios. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Qué debemos hacer cuando viene la angustia? Clamar a Dios, fortalecernos en Él, hacer votos con Él, buscar buenos amigos, cuidar nuestra boca. Son pasos que nos ayudan a salir de la angustia. Pero lo más hermoso es que podemos gozarnos de la angustia. Mire, y con eso termino, 2 Corintios 12:10. 2 Corintios 12:10. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones. ¿En qué, hermanos? En angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. ¿Qué está diciendo Pablo? Que él tenía un aguijón en su carne, que le había pedido a Dios que lo quitara de él. Y Dios le dijo, no, Pablo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dice Pablo, si estas aflicciones y angustias en mi vida provocan que el poder de Dios se perfeccione en mí, entonces no es algo malo, entonces es algo bueno. Por tanto, de buena manera, dice ahí, me gozo en las debilidades, afrentas, necesidades, persecuciones, angustias. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. La angustia, hermanos, provoca que Dios trabaje en mi vida y que Dios transforme mi vida y que Dios me ayude a ser más fuerte. La angustia no es necesariamente algo malo, pero sí podemos fortalecernos en medio de esa prueba y podemos tener buenos efectos, buenas cosas en medio de la angustia. Yo sé que a lo mejor usted ahorita está diciendo, yo no estoy angustiado, pero un día lo va a estar, o un día lo ha estado. Y el cristiano debe aprender cómo tratar con la angustia. Vamos a orar. Señor, gracias